¿Qué sería necesario hacer para conseguir que el agua fluyera en un mundo en el que la temperatura media es de 80 grados bajo cero? ¿O para convertir la roca y el polvo en tierra fértil donde puedan crecer bosques? ¿Qué se necesitaría para terraformar Marte y crear un planeta más parecido a la Tierra donde los seres humanos puedan respirar su aire? Costaría miles de millones y llevaría cientos, si no miles de años conseguirlo. Pero transformar Marte, una roca desolada, en un mundo lleno de vida no es tan inverosímil como podría parecer. Y nuestra supervivencia a largo plazo podría depender de ello. Si eres una especie en peligro, y admitámoslo, la nuestra lo es, no quieres estar en un hábitat reducido, prefieres la diversidad. La terraformación está a punto de pasar de ser pura ciencia ficción a convertirse en un hecho científico aquí en México, a 5.000 metros de altura a los pies del volcán Orizaba. Es un imán para los escaladores, los adictos a la adrenalina y los planetólogos. Chris McKay es uno de ellos. Es un astrobiólogo interesado en la posibilidad de la existencia de vida en otros planetas. Sus investigaciones le llevan a los entornos más inhóspitos del mundo, lugares que ponen a prueba los límites de la vida sobre la Tierra. Lo que le atrae de Orizaba son los árboles, y en particular su línea arbórea. Situada a 4.000 metros, se cuenta entre las más elevadas del mundo, lo que significa que estos pinos viven justo en el límite de lo que los árboles pueden soportar. Intentamos entender qué es lo que señala el límite de la línea arbórea. Queremos saber por qué los árboles crecen más abajo y no aquí. Es evidente que abajo hace más calor y que la temperatura es el factor clave. Pero hay algo en el ecosistema del bosque que responde a la temperatura. McKay y sus colegas de la Universidad Nacional de México experimentan con plantas a alturas superiores a la línea arbórea y siguen sus progresos en el tiempo. Es investigación medioambiental básica para entender cómo funciona el ecosistema. Pero existe otra razón con consecuencias que van mucho más allá que esta montaña e incluso que este planeta. McKay espera que descubrir las condiciones mínimas de existencia de los árboles en la Tierra le ayude a saber lo necesario para hacer crecer árboles en Marte. De momento, Marte no parece un buen lugar para plantar nada. 80 millones de kilómetros más alejado del Sol que la Tierra, es un gélido desierto de rocas, hielo y polvo, y ha sido así durante miles de millones de años. Mide un poco más de la mitad del planeta Tierra, pero la extensión de su superficie terrestre es similar a la de todos los continentes de la Tierra juntos. Las intensas radiaciones cósmicas y ultravioleta esterilizan su superficie. Las temperaturas oscilan entre los 200 grados bajo cero en los polos hasta los 80 grados cerca del ecuador. Pero su atmósfera, compuesta básicamente de dióxido de carbono, es tan tenue que cuando el hielo se funde se transforma directamente en vapor, no en líquido, dejando la superficie completamente seca. Llevar la vida a este mundo hostil requeriría una ingeniería planetaria a una escala casi inconcebible. Pero McKay cree que el potencial está ahí, esperando a ser explotado. Y el volcán de Orizaba es una especie de laboratorio viviente para comprender lo que podría pasar. Las condiciones de Marte son similares a las de la cumbre de una montaña muy alta. Imaginemos una montaña en la Tierra de 30.000 metros de altura. Sería exactamente como en Marte. Presiones muy bajas, temperaturas muy bajas y radiaciones muy intensas. Condiciones tan extremas que ninguna forma de vida terrestre podría sobrevivir en ellas.
En la Tierra no existen cumbres de 30.000 metros, pero el pico de 5.600 metros del volcán de Orizaba es un desierto polar igual que Marte, con una atmósfera tenue y temperaturas próximas a 0 grados. Pero a menor altitud la temperatura se eleva y la atmósfera se hace más densa. Las rocas desnudas dan paso a la tundra herbácea y a las primeras señales de vida sobre la superficie. Después, bruscamente, la tundra deja paso a los árboles y a un ecosistema mucho más rico. Esta transición de una cumbre desolada a un bosque alpino es la misma secuencia de cambio que experimentaría Marte en su proceso de terraformación. La línea arbórea es la clave. Queremos comprender esa transición. Queremos saber cuánto tendríamos que empujar a Marte, qué temperatura tendríamos que crear para que los primeros bosques, para que los primeros árboles pudieran crecer en Marte. La terraformación ha sido la gran pasión de McKay en su larga carrera como investigador y científico en misiones planetarias. Todo comenzó con el descubrimiento de que Marte no fue siempre el lugar hostil que es hoy para la vida. Los orbitadores han encontrado lagos secos, cauces de ríos y deltas por todo el planeta. Indicios de que en el pasado Marte fue un lugar más cálido y húmedo de lo que es hoy. Los robots de exploración Spirit y Opportunity encontraron rocas y minerales que solo pudieron formarse en presencia de agua. Eso significa que en el pasado la atmósfera de Marte era lo bastante densa como para retener el calor del Sol como en un invernadero, lo que creó la presión atmosférica necesaria para mantener el agua en estado líquido de forma estable en su superficie, condiciones que podrían haber sido idóneas para la vida. Pero eso ocurrió hace más de 3.000 millones y medio de años. Cuando el sistema solar era joven, el interior de Marte estaba caliente y los volcanes expulsaban dióxido de carbono a la atmósfera. Cometas y asteroides chocaban contra su superficie, calentando y densificando su atmósfera aún más. Más cercanos al Sol, Venus y la Tierra empezaron de la misma forma, pero solo la Tierra sigue siendo habitable hoy. Conforme la Tierra se enfriaba, la lluvia limpiaba la atmósfera de dióxido de carbono disolviéndolo en los océanos, donde, combinado con otros elementos, formaba rocas de carbonato en el lecho marino. Hoy, la mayor parte del carbono terrestre está almacenado en esas rocas. Lentamente son empujadas hacia el calor del interior al deslizarse el fondo marino bajo las placas continentales. En el límite las rocas se funden y a veces vuelven a la superficie a través de erupciones volcánicas que expulsan un chorro lento y constante de CO2 en la atmósfera, provocando el efecto invernadero que mantiene el planeta caliente, pero no demasiado caliente. A medida que evolucionaba, la vida continuó transformando la atmósfera en su propio beneficio, aportando una mezcla de oxígeno y nitrógeno adecuada para la vida. Este delicado equilibrio resultante entre la biología y la geología es el que mantiene nuestra biosfera actualmente. Venus no tuvo tanta suerte. Más cercano al Sol, se convirtió en un invernadero sin control. Sus primeros océanos se evaporaron, dejando un mundo tan seco y caliente que las sondas espaciales solo pudieron soportar unos pocos minutos en su superficie. Venus hoy es como si la Tierra estuviera calcinada. En muchos aspectos se parece mucho a la Tierra, pero tiene 100.000 veces menos agua. Y es muy caliente. Su temperatura alcanza los 460 grados y su presión es muy fuerte. Su atmósfera es prácticamente CO2 puro. Es el efecto invernadero en la peor de tus pesadillas. Marte pasó al otro extremo. No es un invernadero sin control, sino un congelador sin control.
Su masa, una décima parte de la masa de la Tierra, se enfrió rápidamente. Los volcanes se extinguieron y su antaño densa atmósfera desapareció gradualmente. Sin prácticamente gases de invernadero que retuvieran el calor del Sol, crearan presión y bloquearan las radiaciones, Marte se transformó en el mundo gélido y estéril que es hoy. Marte es casi 10 veces más pequeño que la Tierra y en consecuencia carece de placas tectónicas que reciclen los sedimentos. No tiene un campo magnético que lo proteja del viento solar y tiene menos gravedad para mantener su atmósfera. Todos estos factores hicieron que Marte perdiera su atmósfera y se quedara frío y helado. Pero los restos de su primera atmósfera podrían seguir ahí, enterrados, congelados o ligados a su suelo, y encontrar la forma de recuperarlos es el objetivo de McKay. Pensemos en ellos como en un experimento. Existe un planeta ahí fuera. Tenemos evidencias de que en el pasado tuvo agua, que en el pasado sus condiciones eran habitables, puede incluso que tuviera vida. ¿Podemos imaginar devolverle la vida? ¿Está eso dentro de las posibilidades de nuestros conocimientos de las ciencias planetarias y de las tecnologías que los humanos podemos utilizar? Para terraformar Marte necesitaríamos reconstruir su antigua atmósfera de invernadero, y eso requeriría dióxido de carbono y agua. Hay cierta cantidad de CO2 congelado en los polos en forma de hielo seco y mucho más embebido en el suelo como el agua en una esponja. Durante los meses de verano se libera gas densificando la atmósfera en un 30%. Y luego vuelve a condensarse en el suelo al enfriarse. Ese gas formaría parte de la atmósfera original de CO2, pero debería haber más. Los científicos sospechan desde hace mucho tiempo que gran parte del CO2 original reaccionó en contacto con otros elementos en el suelo, dando lugar a minerales de carbono. Los robots Spirit y Opportunity disponen de instrumentos diseñados específicamente para encontrar carbonatos, pero hasta el momento no los han encontrado. No sabemos qué pasó con el dióxido de carbono inicial de la atmósfera de Marte. Es posible que desapareciera para siempre, y eso sería una mala noticia para la idea de hacer habitable Marte. También es posible que esté oculto en lugares donde no lo podemos ver. Después de todo, solo hemos profundizado unos pocos centímetros bajo la superficie. Sería precipitado pensar que lo sabemos todo acerca de lo que pasa en Marte. Pero es un misterio y sin duda es una de las cuestiones clave que debemos resolver para saber si puede restaurarse la habitabilidad de Marte. ¿Hay suficiente CO2 disponible para crear una atmósfera densa? Si la respuesta es afirmativa, entonces tenemos un plan. Si la respuesta es negativa, entonces tenemos un grave problema y la posible restauración de la habitabilidad de Marte dependerá de alguna futura tecnología que aún no conocemos. Aún así, McKay es optimista acerca del dióxido de carbono y tiene aún más confianza en que hay agua en abundancia en Marte en forma de hielo. En 2002, un módulo espacial detectó vastas reservas de hidrógeno, señaladas aquí en color azul. Es la H del H2O congelado. En 2008, la sonda espacial Phoenix lo tocó por primera vez. Hielo a escasos centímetros de la superficie. Y recientemente la sonda espacial Mars Reconnaissance Orbiter encontró mucho más. Un glaciar bajo una capa de polvo cerca del ecuador. Podría ser uno de muchos en Marte. Cuando miramos a Marte ahora, vemos todos los elementos necesarios para la vida y todo lo que hemos aprendido sobre Marte sugiere que sería posible recrear las condiciones de habitabilidad que tuvo en el pasado.